Que el minuto de silencio que va a hacer la delegación del Gobierno en Galicia mañana será a las 12 en la subdelegación de Pontevedra. El delegado del Gobierno estará presidiendo ese minuto de silencio, que en este caso, en lugar de realizarse como es costumbre en la delegación del Gobierno y luego en cada una de las subdelegaciones, el propio delegado del Gobierno va a estar presidiendo el minuto de silencio de mañana a las 12 en la fachada principal de la subdelegación del Gobierno de Pontevedra. Cada muerte en sí misma es una tragedia que nos tendría que hacer revolvernos y revelarnos, como lo que se hace siempre, cuando son 3 de golpe, muchísimo más. Por lo tanto, yo prefiero no hablar de si un año hay más cifras o menos cifras. Siempre que hay una muerte es un dato tremendo y es una evidencia, la más dura de todas, de que seguimos teniendo un enorme problema que está todavía sin resolver. Por lo tanto, yo me quiero quedar con esa reflexión. A violencia machista, todo parece indicar que está detrás de esta sinrazón. O que podemos é amosar as nosas condolencias ás familias, a nosa condolencia a todo o pobo de Valga, as autoridades de Valga, a nosa solidaridade, porque este pobo galego, non entende destas atrocidades nin destas aberracións que lamentablemente aínda se producen no conxunto de Galicia, de España e tamén do mundo. En fin, non hai moitas palabras para describir un feito tan impactante, tan irracional e tan machista como o que acabamos de enterarnos. Desde la Diputación de Pontevedra queremos estar al lado de Valga, de toda la ciudadanía de Valga y de la familia de Sandra, de Alba, de Elena, de esos 2 niños de 5 y 8 años, y decirles que no hay derecho, que es una injusticia, que es insoportable y que no hay palabras para poder definir tanto dolor como que hoy sentimos en toda esta provincia, en toda Galicia y en toda España.